seguimos este estudio que he estado trayendo con respecto al Espíritu Santo. Hablamos nuestra Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Damos la bienvenida a los que estén viendo en la internet. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Lucas capítulo 7, leeremos a partir del verso 15. Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias por ese amén, mi hermano. Así que estamos allí, Lucas 7, del 15. Póngase en pie por los últimos minutos para usted en este culto, que yo voy a estar aquí parado todavía. Lucas 7, 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. 18. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. Oro por la palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos más que agradecidos con usted. Le damos gracias por esta noche. Le damos gracias por la grande bendición que tenemos de llegar hoy hasta este lugar para bendecir su nombre, para aprender más y más y más de usted en el poderoso nombre del Cristo de la gloria. Dios mío, le ruego que su palabra no vuelva a usted vacía, que yo pueda enseñarla en este culto de hoy, Señor, y que seamos todos buena tierra en la cual la semilla será plantada y dará fruto al 100 por 1 para gloria de tu nombre. Señor, reprendemos toda distracción, todo aquello que el enemigo quiera utilizar para impedirnos recibir su verdad, Señor, en el maravilloso nombre de Jesucristo. Y como siempre te pedimos por la visita. Bendice la visita, Señor. Cúbrela, protégela, guárdala, Dios mío. Padre, tú conoces sus necesidades, tú conoces su lucha, tú conoces sus pruebas. Rogamos que tú les bendigas con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús, hasta que sobre y abunde. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y decimos amén y amén. Gloria a Dios, mi amado. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno, porque Él se lo merece. Y tome asiento. Muchas gracias. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a Dios, amados hermanos y hermanas. Damos a Dios gracias por su bondad y por su misericordia. Sin Él, usted y yo no estaríamos aquí.
Sin Él usted y yo no estaremos aquí. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces estamos estudiando el tema sobre el Espíritu Santo de Dios. Una de las primeras cosas que entendimos con respecto a este tema, amados hermanos, es que el Espíritu Santo de Dios es poder, es fuerza, pero sobre todo es una persona. Él no es simplemente una fuerza activa como lo creen muchas religiones, entre ellas los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona viva que habla, que se comunica, que expresa sus necesidades, sus deseos, sus proyectos. Y dice la Biblia que Él escudriña lo más profundo del corazón de Dios y nos lo revela a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay un problema en la iglesia de hoy en día. Y es que por culpa, digo yo, de las denominaciones, hay cristianos, como dice la palabra, y no es nada nuevo. En aquella época de Pablo, el apóstol Pablo corrigió a la iglesia porque habían unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas o Pedro. Y Pablo dice: no, aquí nadie es de nadie, todos somos de Cristo. Cefas, Pablo, Apolos no son sino siervos, instrumentos de Dios para bendecir su vida, amén, para llevar la palabra, para regar la semilla, etcétera, etcétera. Pero todos somos de Cristo, hermanos, y tenemos que identificarnos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Parece algo insignificante, hermanos, pero es algo muy peligroso. Si usted nota, hoy gran mayoría de muchos cristianos viven en lucha los unos con los otros. No que yo soy pentecostal, no que yo soy bautista, no que yo soy evangélico, no que yo soy aquí, no que yo soy acá. Y entonces llegamos al extremo de decir: ¿quiénes son los salvos? Los evangélicos. ¿Quiénes son los salvos? No, los bautistas. No, los bautistas van para el infierno porque creen tal cosa. Hermanos, la Biblia dice que en la Biblia, ustedes saben que aquí siempre tratamos de ser lo más bíblico posible. En la Biblia, al Hijo de Dios, si se le dio un término, fue cristiano. Pero por primera vez allá en Antioquía se le llamó a los que seguían a Cristo los cristianos. Amén. Entonces, si hay un título que usted y yo tenemos que tener, es: yo soy cristiano. Quiere decir, yo sigo a Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí siguen a Cristo Jesús? Entonces, las denominaciones han hecho que hay cosas que usted y yo no creemos y hay otras que sí creemos, no tanto porque está escrito, sino porque me identifico con mi denominación. Santo Dios. Y la verdad, hermanos, es que hay muchas denominaciones que tienen creencias que más que bíblicas son culturales. Más que bíblicas son cosas que la gente guarda, la gente hace porque en mi denominación es así. Hay cosas que la gente hace porque en su denominación le enseñaron a hacerlo así. Hay cosas que la gente cree porque en su denominación le enseñaron a creerlo así. Entonces esa gente nunca estudia Biblia y cuando la estudia con los ojos de su denominación. Y entonces uno de los problemas que es, nos pasa lo que sucedió con los fariseos y los fariseos y saduceos. ¿Qué pasó con ellos? Jesucristo les reprochó que ellos anulaban la palabra de Dios por guardar que sus costumbres. Santo es el Señor. Hermanos, cuando nos salimos de la palabra de Dios, escúcheme bien, comenzamos a guardar no la palabra, sino costumbres. Costumbres, hermanos, que muchas veces humanamente no es que sean malas. Una de ellas, ¿cuál era? Por ejemplo, los fariseos decían: antes de comer hay que lavarse, ¿qué? Las manos. No es malo eso, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Sí ve? Es allí el peligro, hermanos. Entonces ellos, por guardar una costumbre, que para ellos ya no era costumbre, la habían hecho ley. Por eso Cristo dice: ley de hombres que ni ustedes pueden mover con un bendito dedo. Entonces anulaban lo que Dios había establecido. Entonces, una de las cosas, hermanos,
que tristemente la iglesia ha anulado en el día de hoy, de forma general lo digo porque pues, lógico no son todas, es el Espíritu Santo. Entonces entendemos, hermanos, que hay extremos. Bueno, usted sabe que hoy es un culto de enseñanza, así que al final voy a dar tiempo para preguntas. Así que escuche bien lo que le estoy enseñando para que si tiene preguntas al final las pueda hacer con base. Entonces, el Espíritu Santo, mis hermanos, es uno de esos puntos que a causa de las denominaciones muchos hemos hecho a un lado. Y aquí siempre enseñamos que hay dos cosas muy importantes cuando hablamos del Espíritu Santo. Primero, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que no hayan recibido al Espíritu Santo. Dios es bueno. Ellos ya tenían el conocimiento de lo que tenían que predicar. Tenían el conocimiento de lo que tenían que enseñar, mas no tenían el poder para hacerlo. Jesús dice: oiga, ustedes ya lo saben todo, pero quédense aquí hasta que reciban al Espíritu Santo. Y recibiréis, que dice, poder, ¿sí ve? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, poder. Entonces, ¿qué sucede en el día de hoy, amados hermanos? Nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, mire esto. Juan el Bautista, cuando ve a Cristo antes de bautizarle, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos quedamos hasta allí, miramos a un hombre que está asegurando que Jesucristo era el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero luego que Juan ya está en la cárcel, santo Dios, le manda a decir a Jesucristo: ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Qué entró en Juan? Duda. ¿Por qué hay duda en Juan? Es una enfermedad del ser humano, la duda. Hermanos, todos en algún momento somos atacados con la duda. Todos nosotros, yo el primero. Pero es importante que usted, una vez que Dios le ha hablado, una vez que Dios se ha revelado a su vida, usted se pare firme en esa revelación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan manda a decirle a Cristo: bueno, ¿eres tú o esperamos a otro? Ahora, la respuesta de Cristo me impacta. Porque él no dice: díganle a Juan que sí, que soy yo. Santo Dios. ¿Y por qué? Porque Juan mismo había recibido la revelación. Entonces, si Cristo dice: díganle a Juan que sí soy yo, sería un conocimiento más. Santo Dios. Jesucristo no dice nada. Dice que en ese mismo instante comienza a hacer que milagros. Hace milagros, echa fuera demonios, sana a las personas. Dios es bueno. Y luego que hace todo eso, dice: vayan, cuéntenle a Juan lo que han visto. Dios es bueno. Leámoslo allí. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Entonces, capítulo 7 de Lucas, verso 22. Y Jesús respondiendo les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado ¿el qué? El evangelio. Dios es bueno. Entonces Cristo responde con acciones, con hechos. El Espíritu Santo, amados hermanos, es poder de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Gloria a su nombre. Entonces, en este primer pasaje, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Cristo vino, mis hermanos, a hacer algo poderoso. Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Jesucristo vino, dice la Biblia, a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Jesucristo vino a echar fuera los demonios. Jesucristo vino a destruir el reino de Satanás. Aleluya. Y nos enseña la Biblia que el reino de Satanás no se destruye con palabra, sino con ¿qué?
con poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué nos toca enseñar sobre estas cosas? Porque hoy en día gran parte de la iglesia no cree y no quiere creer en el poder del Espíritu Santo. No quiere creer en el mover del Espíritu Santo. Queremos una iglesia tranquilita. Hoy en día la gran mayoría de los cristianos no les gusta cuando ve gente tomada por el Espíritu Santo. No les gusta cuando ve gente cayendo al piso, siendo libertada. Dicen, eso es un show. Ahora voy por parte, vamos por parte. ¿Por qué hemos llegado hasta allí? Por supuesto, porque tristemente en muchos casos ha habido show. Tristemente en muchos casos ha habido abuso. Se le llama espíritu a lo que no es Espíritu Santo. Se le llama obra de Dios a lo que no es obra de Dios. Pero también tristemente muchas veces se le llama obra del diablo a lo que es obra de Dios. Y no es nada nuevo. A Cristo que le dijeron, no, usted hace eso es por Belzebú. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, la iglesia de hoy en día tiene que volver la palabra. Necesitamos urgentemente regresar, porque hoy tenemos iglesia con mucho conocimiento, pero con cero poder. Gente que se conoce la Biblia de A a Z, muchas veces hasta más que los pastores, pero están llenos de pecado. Llenos de avaricia, llenos de engaño, de traición, de mentira, llenos de odio, de rencor. ¿Cuál es el problema? No hay poder. ¿Quién es quien convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. No es el mucho conocimiento, es el Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, se requiere un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Donde hay espíritu, escúcheme esto. Una iglesia que tiene mucho espíritu y no tiene palabra, es una iglesia que fácilmente se va al extremo. ¿Cuál extremo? El extremo del desorden. El extremo, aleluya, de llamarle espíritu, obra del espíritu, a lo que no es del espíritu. Por ejemplo, encontramos hoy en día que pastores dicen, Dios me dice así, mandan a la gente a comer pasto. ¿Cierto? Mandan a la gente a hacer cosas locas que no son bíblicas. Entonces, necesitamos en la iglesia de Dios palabra y espíritu. Una iglesia que tiene mucha palabra, pero no hay espíritu, está muerta. La letra ¿qué? Mata, más el espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces, una iglesia que tiene mucha palabra, pero cero espíritu, está muerta. Una iglesia que tiene espíritu, pero no tiene palabra, no tiene fundamento. Y entonces se va por cualquier viento de doctrina. Entonces, lo que la iglesia necesita no es ser de Pablo, no es ser de Apolo, no es ser de Cefa, no es ser de tal pastor, tal denominación, sino ser de Cristo. Ahora, ser de Cristo nos implica a nosotros, entonces, conocer cuál es el fundamento que Cristo estableció por sus profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para que no nos salgamos de los extremos. Entonces, por eso en esta iglesia tratamos de enseñarles cuál es la doctrina principal y fundamental que Cristo estableció. Para que entonces usted mismo como oveja tenga la autoridad y el deber de decir, pastor, un momentico, nos estamos saliendo de los parámetros. Amén. Pastor, no, la Biblia dice esto. Así que a mí no me diga que Dios le dijo cuando la Biblia dice lo contrario. Un ejemplo, digo, hermano, Dios me muestra que vamos todos a comer monte allá abajo, allá afuera. Hermano, tiene que pararse la iglesia. No, un momentico, pastor. Yo le respeto, pero ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Sí me entiende? Entonces, no vamos comiendo el cuento, no, el espíritu, sin Biblia. La Biblia es nuestra base. Pero tampoco podemos decir, como hay lugares que han hecho tanto show, tanta cosa con el Espíritu Santo, entonces yo eso no lo creo. ¿Sí me entiende, iglesia? Porque es un arma del diablo que está utilizando para matar a la iglesia. Repito, ahora,
el Espíritu Santo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la forma de ser de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que donde está el Espíritu siempre tiene que haber brinco y salto, no. Porque Dios se mueve, por decirlo así, en el trueno, pero también se mueve en el silbido apacible. O sea, hay que dejar que Él haga como quiera hacer. A veces Dios se puede mover en medio de la alabanza, donde estamos todos brincando, saltando y gritando, en medio de una prédica poderosa, donde tú me dices amén a cada rato. Y a veces puede ser una enseñanza pasiva. Entonces no podemos tratar de meter a Dios en un cajón, mis hermanos. Dios es Dios. Dios es libre de hacer como Él quiera, cuando dicen amén. Entonces Cristo hizo milagros, Cristo hizo señales, Cristo echó fuera demonios. Ahora algunos dirán, no, pastor, pues ese fue Cristo, santo Dios. Leamos otro pasaje, Juan 20. Mi propósito hoy es que vayamos a la Biblia, mis hermanos, para que entendamos y comprobemos por la palabra si es bíblico o no es bíblico. Porque repito, si nos quedamos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, cada quien va a creer lo que quiere creer, lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque también a veces en la iglesia ha entrado la cultura. Uno de los puntos culturales, ¿cuál es? No, pastor, a mí me gusta la iglesia que es tranquilita. Eso es cultura. Me gusta la iglesia donde no se dice amén, todo el mundo está calladito. Eso es cultura. Ahora, tenemos que respetar la cultura del otro, pero no podemos pretender hacer una doctrina con la cultura del otro. Toda doctrina tiene que estar basada en la Biblia. ¿Sí o no, iglesia? Yo te respeto tu forma de alabar a Dios, te la respeto. Pero no me digas a mí que es que bíblicamente a Dios se alaba calladito. Porque yo sí, ¿dónde está eso? En la Biblia. Amén, iglesia. Te respeto tu forma de alabarlo, pero tampoco me digas que es que para alabar a Dios siempre tiene que ser gritando y saltando. ¿Dónde está eso? En la Biblia. ¿Sí me entiende? Si usted va a la Biblia, hay de todo. A Dios se alaba brincando, saltando. Amén. Por ejemplo, el Salmo 100, ¿qué nos dice el Salmo 100? Oye, dice, entra a su presencia con alegría, con gritos de júbilo, con pandero, con flauta, con danza, con todo. Dios es bueno. Pero queremos quedarnos en lo cultural, en lo que a mí me gusta, en la forma que a mí me gusta, en la forma que a mí me agrada. Y entonces decimos, es que como a mí no me gusta, entonces eso está malo. Dios es bueno. Volvamos, hermanos, a la palabra del Señor. Entonces, Cristo se fue. Por supuesto que Cristo se fue. Pero entonces nos dice Juan 20. Diríamos entonces que como Cristo se fue, los milagros, echar fuera demonios, eso también se fue con Cristo. Pero ¿qué dice la Biblia del Señor? Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Escuche esto. Como me envió el Padre, así también yo ¿qué? Os envío. Y habiendo dicho esto, Dios es bueno, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Escuche esto. A quienes remitieres los pecados, les son ¿qué? Remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son ¿qué? Retenidos. Santo Dios. Jesús dice a sus discípulos, oiga, como el Padre me envió a mí, así también les envió a ustedes. Y escuche esto, a quienes ustedes les retengan los pecados, les son ¿qué? Retenidos. A quienes ustedes se los perdone, les son ¿qué? Perdonados. Santo Dios. Eso está fuerte. ¿Y qué encontramos hoy? Mucha gente dice, cuando alguien dice, en el nombre de Jesús, recibe. Te bendigo, por ejemplo. ¿Qué dice mucha gente? Uy, soy del diablo. Es Dios quien bendice solamente. Vaya a la Biblia. Ahora, claro, yo tengo que entender, cuando yo digo, te bendigo, te doy en el nombre de Jesús, recibe,
Yo tengo que estar en mi espíritu, que no es en mi nombre, es en el nombre de Cristo Jesús. El problema es el orgullo y la jactancia. Cuando yo digo en el nombre de Héctor Luis, aunque no diga Héctor Luis, lo digo en mi corazón, ¿cierto? En mi nombre, recibe, yo te doy, yo te bendigo. Ahí está el problema. Pero si en mi espíritu, en mi corazón, yo estoy consciente, no soy yo, es Dios a través de mí. Eso es bíblico, hermano. A Dios sea la gloria. Entonces nos dice aquí la palabra, mis hermanos. Jesús le dice a sus discípulos, oiga, le doy a usted esta autoridad. Si usted recuerda, un ejemplo de esto es cuando le bajaron a un paralítico. Dice que como estaba tan lleno, hicieron un hueco en el techo, ¿cierto? Se lo bajan. Le dice al paralítico, oiga, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que dicen, ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, a Cristo ve eso, él les dice, bueno, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra, también para perdonar pecados, le dice a aquel enfermo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué pasó? Ese hombre se levantó y comenzó a caminar. Dios es bueno. Entonces, asimismo, mire cuando se repite acá Pedro y Juan, dice que iban al templo y había en la entrada del templo un mendigo paralítico, y ese hombre estaba allí, no podía caminar, y ese hombre les pide, bueno, esperaba recibir limosna de parte de ellos, pero igual le dice, no tenemos ¿qué? Oro ni plata, pero ¿qué? De lo que tenemos te damos, levántate y anda, recibe sanidad. ¿En qué? En el nombre de, ¿sí ve? De lo que yo tengo te doy, ¿sí ve? O sea, estoy yo como instrumento de Dios. Yo te doy a ti de lo que Dios me ha dado a mí. Recibe, levántate, camina, anda en el nombre de Jesús. Entonces, lo importante es especificar en tu espíritu en primer lugar, porque Dios mira el corazón. Porque usted puede decir de boca en el nombre de Jesús, pero en su corazón es en mi nombre. ¿Sí me entiende? Entonces, todo comienza en el corazón. No porque alguien no diga en el nombre de Jesús, quiere decir que lo dijo en su nombre. No, porque Dios es espíritu, hermano. Y Dios mira tu espíritu. Dios mira la intención de tu corazón. Todo comienza y ahora, por supuesto, nos toca aclarar para que no hayan confusiones. Amén, iglesia. Pero usted puede decir, levántate y anda. Usted no tiene necesidad de agregar en el nombre de Jesús. Usted puede decir, levántate y anda. Ahora, en su espíritu usted sabe que es en el nombre de Jesús. Ahora, por supuesto, es importante pronunciar ese nombre. Eso es otro tema. Es importante pronunciar el nombre de Cristo Jesús. Pero lo que creo que usted entienda hoy es la diferencia entre el orgullo y la humildad. Dios es bueno. Entonces, amados hermanos, Cristo nos da este poder, esta autoridad a su iglesia. Santo es el Señor. Otro pasaje. Marcos 16. Marcos 16 nos enseña el echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que hasta el día de hoy Satanás es el príncipe de este mundo? Amén. Hasta el día de hoy. ¿Cuántos creen que entonces que hasta el día de hoy hay demonios en la tierra? Amén. ¿Cuántos creen que todavía hay gente atada por demonios? Gente atada por el pecado. Amén. Entonces, bíblicamente, ¿cómo se liberta esa gente? Con poder del Espíritu Santo. Entonces, hay doctrina, hay iglesias que dicen que no, que eso ya paró, que eso era para el tiempo de los apóstoles. ¿Cierto? Entonces, no creen en los dones del Espíritu Santo, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en los milagros. Y tristemente, vuelvo y digo, usted va a ver mucha gente, muchos cristianos hoy en día que carecen de poder. Ni siquiera pueden ser ellos mismos libres. Porque hoy tristemente la gran mayoría de los cristianos, hermanos, andan atados por el pecado. O atados por la tristeza. Atados. Una cosa es que yo esté triste en un momento dado por algo, eso es normal. Cualquier puede pasar por tristeza. Amén. Otra cosa es vivir atado por la tristeza. Eso no es de Dios.
La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, conocemos mucha Biblia, pero estamos atados. ¿Por qué? Porque tristemente hemos hecho a un lado al Espíritu Santo. Y entonces cuando Dios quiere manifestar y traer liberación y restauración, la gente, ay, a mí eso no me gusta. Y se esconden y hasta se van muchas veces. Que Dios nos ayude. Dios es bueno. Dije Marcos 16, amén. Verso 9. Dice así la palabra. Perdón, está yo en Mateo. Marcos 16, verso 9. Te alabamos, Señor Jesús. Dice así la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, que es domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado ¿cuántos? 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Escuche esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y escucha el 17, que es muy, muy, muy clave para esto. 17. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Qué dice? A los apóstoles, a los discípulos de esta época, a los que creen. En mi nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? Y sanarán. Ahora, entendemos, por supuesto, habla los dones también del Espíritu Santo. No todos los cristianos tienen todos los dones. Amén. Estos son dones que Dios da. El tema es que el hecho de reprender, de echar fuera demonios, de sanar, todavía sigue vigente hoy. La iglesia todavía tiene que manifestar ese poder, hermanos. Dios es bueno. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos aquí creen en Cristo Jesús? Entonces, estas señales también son para usted. Dios puede usarle a usted para sanar, libertar a alguien. Dios lo puede hacer. Hermano, y seamos sinceros. Hoy en día la gran mayoría de los cristianos no tienen nada de poder. No son ni capaces de echar fuera un demonio, hermano, que viene a atacarlos a ellos mismos. Luego están atados por la tristeza, atados por la desilusión, atados por el estrés, atados por la angustia, atados por las malas decisiones. Andan de mal a mala decisión todos los días. Están atados. Están siendo influenciados por el diablo, hermano. Usted sabe que el diablo vino aquí a matar, robar y destruir. Ahora, ya que nombré esto, explico lo siguiente. Una cosa es ser poseídos por el diablo. Otra cosa es ser influenciados por el diablo. Un cristiano verdadero que tiene al Espíritu Santo dentro de él no puede ser poseído por un demonio. ¿Queda claro? Más sí puede ser influenciado por un demonio. Le doy este ejemplo. El hermano Oscar, entre él y yo, podemos influenciarnos. Amén. Mas no podemos poseer nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Entonces, un demonio puede poseer a una persona que le da cabida
en su vida que no tiene al Santo Espíritu de Dios en ella. Pero un demonio sí puede influenciar a un cristiano verdadero. Amén. Entonces, el cristiano verdadero muchas veces, vuelvo y digo, nunca está poseído, pero sí puede estar que influenciado. Espíritu de tristeza que viene. El apóstol, escuche, el apóstol Pablo. ¿Quién conoce a Pablo por la Biblia? Pablo, un hombre usadísimo por Dios. ¿Qué dijo él? ¿Tenía qué? ¿Un envío de quién? De Satanás. Dice que lo abofeteaba. Entonces, no era poseído por un demonio, pero sí era que abofeteaba por un demonio. Santo Dios. Pablo. Hermano Pablo. El diablo tocó a Job. ¿Sí ve? Lo tocó, mas nunca lo poseyó. ¿Sí ve? Le puso esta enfermedad en su cuerpo. Entonces, son realidades bíblicas que están allí, hermanos. Entonces, un demonio no va a poseer a un cristiano verdadero, pero sí puede influenciarlo, sí puede atacarlo. Entonces, a veces vimos ataques constantes que son de demonios. Ahora, no todo es demonio. Amén. A veces hay cosas que son culpas por nuestras malas decisiones que tomamos, nuestros errores. Entonces, no todo es demonio. Parece sí hay demonios que están allí, hermano, que te están influenciando, te influencian para que tomes malas decisiones, te influencian y generan tantas cosas que producen que tristeza. ¿Qué hizo el diablo con Job? Le generó tantos problemas para que él estuviera que triste. Dios es bueno. Fue el diablo que lo hizo. Ahí está la Biblia. Pero ¿qué hizo Job? En medio de esa tristeza tan profunda, se mantuvo firme y nunca maldijo a Dios, dice la palabra. Siempre confió en el Señor. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, que siempre confiemos en Él. Ahora, necesitamos al Santo Espíritu en nuestra vida para que nos ayude. Entonces, miramos aquí que María, esta mujer que fue libertada, hermanos, se convirtió en una mujer que siguió a Cristo hasta el final. Y el relato bíblico nos muestra que al menos fue la primera mujer o persona también que lo vio resucitado, hermano. Primera mujer que vio a Cristo. Es que, escuche, ni María, la mamá de Jesús. María Magdalena, la primera que lo vio resucitado. Y esta mujer tuvo ese tremendo privilegio. Pero esta mujer antes, bueno, dicen los relatos que tal vez era una prostituta. Y dice que, escuche, 7 demonios fueron sacados de ella. 7 demonios. Dios es bueno. Hermano, 7 demonios Cristo le sacó a esa mujer. Todavía hoy hay gente así atada y peor. Todavía hoy hay gente que requiere liberación, mis hermanos. ¿Usted sabe cuál es el problema hoy? Que a veces la gente llega a las iglesias y nunca es libre. Y es bíblico. Recuerde que los fariseos hacían, dice, neófito, o sea, discípulo. Dice, recorrían mar y tierra por hacer un discípulo. Dice que cuando lo lograban, lo envían al cielo. ¿Qué pasaba? Dice, lo hacían 2 veces más hijo del infierno. Hay gente en las iglesias, hermanos, que cree que va para el cielo y va para el infierno. Es que uno no va al cielo porque conozca la Biblia. Usted va al cielo si está lleno del Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo, dice la Biblia. Usted puede conocerse la Biblia de A a Z, pero si no es dirigido, lleno por el Santo Espíritu de Dios, usted no es de Cristo. Entonces, tenemos gente que se ha hasta bautizado, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Hermano, Judas, ay, aleluya. Judas era el tesorero de Cristo, el tesorero. Y no solamente el tesorero, usted no, pastor, solamente era el tesorero. Uno de los 12 apóstoles. Jesús tenía más de 12 apóstoles, tenía miles de apóstoles. Pero tenía 12 íntimos. Pero tenía muchos discípulos, pero tenía 12 apóstoles. 12 íntimos. A los cuales le llamó apóstoles. Entre ellos estaba Judas. ¿Y qué pasó con Judas? ¿Dónde está ahora?
Cielo e infierno. Infierno. Entonces no se sorprenda que usted vea a alguien predicando, echando fuera demonios, porque Judas hasta echó fuera demonios. Usted ve a alguien echando fuera demonios, alguien haciendo parte de la columna de la iglesia. Y usted dice, no, ese va para el cielo. Hasta pastor. Ah, no, este es pastor, este ya para el cielo ya. Este es pastor. Uno no va al cielo porque es pastor. Uno va al cielo si tiene a Cristo en su corazón por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta mujer le sacaron 7 demonios, mis hermanos. 7 demonios. Y entonces Cristo nos dice que los que creemos también vamos a echar fuera ¿qué? Demonios. ¿Cuántos lo creen? Ustedes de verdad usted lo cree, hermano. Entonces póngalo en práctica. Levántese. Tome autoridad en su casa. Tome autoridad en su hogar, en su familia. No deje que el diablo le siga destruyendo. Hermano, es importante levantarse y hacer oraciones bíblicas. Hay gente que ahora el diablo se lo está comiendo y dice, diablo, ¿será que me puedes soltar, por favor? ¿Será que puedo soltar a mi esposo, por favor? O a mi esposa, a mis hijos, por favor, diablo. Hermano, hay que reprenderlo, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Créalo, párese firme. Porque si no, escuche, Él vino a matar, robar y destruir. A eso es que Él vino. Entonces párese firme, levántese y sacúdase en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo y digo, entendemos, no queremos show. Esto no es show. Esto no es un espectáculo. Esto no es jugar con el nombre de Dios. Dios nos guarde. Esto no es decir, Dios me dijo cuando no me ha dicho nada. Dios nos guarde. Pero Dios habla todavía hoy. Dios sana hoy todavía. Dios liberta hoy todavía. No se sorprenda que llegue alguien que no es cristiano y sea libre en un culto. Es normal. Dios es bueno. Entonces es importante aclarar bien las cosas para que entendamos. Ya más adelante voy a darle otros detalles. Vamos acá a leer otro pasaje. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Yo creo que leamos el verso. Creo que aún no le dio todo este pasaje yo. El verso 20. 19 al 20. 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cristo está en el cielo. Verso 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando que la palabra con las señales que las seguían. Amén. Entonces dice la Biblia, hermanos, que Cristo se fue al cielo y que ellos fueron a ¿qué? A predicar. Predicaron y al predicar, ¿qué pasaba? ¿Cristo qué? Respaldaba la predicación con las señales. Yo no digo que las señales son que en cada culto haya sanidad y esas cosas, no. Pero al menos que haya gente siendo salva, pero salva de verdad. Que haya gente que diga, oiga, Dios me cambió la vida. Realmente yo entré aquí, era un ladrón, ya Dios hasta me quitó ese deseo. Yo entré aquí, le era infiel a mi esposa, a mi esposo, pero ya hoy Dios me habló y ya quiero serle fiel a mi esposa, fiel a mi esposo. Pero es que ni eso vemos hoy en día, hermano. Falta poder. Matrimonios acabados en la iglesia. Gente que vive en el mismo techo, pero con ganas de divorciarse hace años. Nos falta poder. La gente sabe qué es lo que dice la Biblia, pero no lo practica. Nos falta poder. La gente sabe que tiene que casarse con un cristiano y se casan, disculpe la expresión, bíblicamente hablándolo, con un perro. Y después es que Dios me dijo, Dios te dijo que la Biblia dice que no. Y entonces después a los meses, mucho hasta la semana, me quiero divorciar. Y estamos dejando mal el nombre de Dios, hermano. Porque dice la gente,
Estos no que son cristianos, pues. Se casaron hasta en la iglesia. Dios es bueno. Entonces nos falta poder, iglesia. Nos falta poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo en la Biblia, hermano. La Biblia es nuestro fundamento. Si no hay Biblia, no me hable de Espíritu Santo. Porque si Él está aquí con nosotros es por la palabra de Dios que se cumplió. Si Cristo murió en la cruz es por la palabra. Porque Él dijo, vine a hacer lo que está escrito de mí en el rollo. A eso vino Cristo. A hacer lo que ya estaba escrito de Él en el libro. Dios es bueno. Entonces necesitamos Espíritu Santo, pero con la palabra. Para que no nos dejemos confundir ni engañar por nadie. Amén, iglesia. Entonces Cristo confirmaba la palabra que ellos daban con las señales, con los prodigios. Necesitamos prodigios. Necesitamos señales. Que la gente sienta que la palabra lo cambia. Pero tristemente, hermano, hoy día hasta predicamos y la gente, lindo el culto, linda la iglesia, pero siguen sumergidos en su pecado. Siguen sin fuerza. Hasta muchos cristianos, hermano, yo recuerdo cuando yo era niño, uno iba a esos cultos y uno salía fortalecido. La gente salía fortalecida de esos cultos. Y hoy en día salen igual o hasta peor muchas veces. Nos falta poder. Nos falta Espíritu Santo. Que toque a la gente, que fortalezca a la gente, que anime a la gente. Que mire, uno salía, hermano, si tal vez si usted entra en culto con ganas de ir a pecar más tarde. Hablo de forma general, porque siempre usted sabe que siempre están los Judas. Pero si usted entra en el culto con ganas de ir a pecar más tarde, hice con la moza, con el mozo, usted dice, no. Ya no voy para allá. La gente era redarguida, hermanos. Y a eso vino el Espíritu Santo, a redarguir a las personas. Dios tiene que tocarnos por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces busquemos el poder, mis hermanos. Vamos a otra palabra, primera de Juan 3. Miremos qué es lo que Cristo vino a hacer, hermanos. Al final de la Biblia. ¿Cuántos están recibiendo esta noche? Gloria al Señor. Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Capítulo 3. Versos 7 y 8. ¿Estamos allí? Dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? ¿Quién apareció para esto? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Santo Dios. Cristo apareció en esta tierra. Cristo vino a esta tierra, hermano, para deshacer, dice la Biblia, las obras de ¿quién? Del diablo. Cristo vino, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Repito eso. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y tristemente la mayoría de la iglesia, hermano, está es atada por las obras del diablo. Que Dios nos ayude. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y su iglesia está en esta tierra para seguir su legado. Para eso estamos aquí, hermano. Pero tristemente hoy la iglesia, en vez de deshacerla, lo que hace es apoyarla. Pastor, me quiero divorciar. Ok, pues divórciese. El divorcio no es de Dios. ¿Sí o no? Es del diablo. Y hoy en día la iglesia se ha adaptado a eso. Entonces tenemos hasta pastores 2, 3, 4, 5 veces casados, recasados. Que Dios nos ayude, hermanos. Entonces no estamos cumpliendo el mandato bíblico. Sí, predicamos, pero no hay poder. No hay poder, iglesia.
Predicamos a la gente, déle a Dios el primer lugar. La gente, sí, 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 sí. Y la gente no hace eso. No le dan a Dios el primer lugar. No se lo dan. La gente tiene la iglesia como un parque de diversiones, al cual voy cuando tengo tiempo y me quiero divertir. Que Dios nos ayude. Usted sabe, no estamos aquí para enviar a nadie al infierno, pero sí para corregirnos. Lo que decía el hermano, a veces no entendemos a los pastores. Pero el pastor está aquí para cuidar a las ovejas. Hermano, no es normal que la gente no le dé a Dios el primer lugar. Queremos verlo como normal, pero no es normal. Hermano, a la gente le pesa ir al culto, le pesa. Le pesa. ¿Cuál es la excusa? Estoy cansado. Tengo cosas que hacer. Que Dios nos ayude, hermano. A Dios sea la gloria. Y nosotros los latinos que llegamos de nuestros países, en nuestros países estamos tal vez en el fuego del Espíritu Santo. Llegamos aquí más frío, hermanos, que un hielo allá del Polo Norte. Nos enfriamos, hermano. ¿Y cuál es la excusa? Es que tengo que hacer aquí. Es que lo uno. Es que lo otro. Hermano, si usted está muerto, si usted está frío, si usted está tibio, despiértese, caliéntese, métase en el fuego de Dios. Busque a Dios con todo su corazón. Dígale, Señor, aquí estoy, úsame, Señor. Ayúdame, Dios mío. Necesito servirte, necesito vivir para ti, Señor. Es muy importante que Dios tome el control de nuestras vidas, amada iglesia. Tenemos que deshacer las obras del diablo y el trabajo no es del pastor, es de la iglesia de Cristo. Todos juntos, unidos, todos con el poder, porque hay gente que Dios va a usar, a usted para que liberte a ciertas personas, para que usted reprenda a ciertos demonios, para que usted manifieste el poder de Dios en su familia, en su casa, en su vecino, donde sea. Pero muchas veces ni con nuestro testimonio tenemos poder, hermano. Nuestro testimonio da vergüenza muchas veces. Santo Dios, ayúdanos, Jesús. Damos vergüenza muchas veces, muchos cristianos, hermano. Estuvimos el domingo, este fin de semana, en un congreso, mis hermanos, donde fue poderoso. Fue maravilloso. Dios hizo liberaciones. Fue tremendo lo que pasó, lo que sucedió allá. A Dios sea la gloria. Estamos orándole al Señor para que siempre haga eso, hermano, en esta casa. Amén. Que Dios liberte, que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, que Dios rompa cadenas, que Dios rompa ataduras en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto tenemos hijos atados? Hermanos atados por el diablo, hermano. ¿Quién los va a libertar? Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. Yo recuerdo, hermano, antes esas madres se metían en ayuno, en oración, a pelear por sus hijos. A pelear por ellos. Y hoy en día las madres y los padres de hoy en día ni ayunan por sus hijos. No ayunan ni por ellos, por sus hijos. Nos falta poder. No me dicen, ay pastor, ore por mi mamá, ore por mi papá, ore por mi esposo. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted cree realmente en el poder de Dios? Entonces búsquelo, pues. Interceda y imponga mano en sus hijos. Yo recuerdo que mi madre se iba a nuestro cuarto, imponía mano, hermano. Oraba por sus hijos, clamaba por sus hijos, intercedía por sus hijos. Hasta el día de hoy lo hace. Señor, glorifícate, libértalo, Dios mío, tócalo, Señor. Haz tu obra en su vida, Padre. Pero hoy en día muchos cristianos, repito, carecemos de poder. Y sabe, una de las cosas que nos hace carecer de poder, el mal testimonio. Porque ¿con qué cara? Dice uno, ¿con qué cara voy a hablarle a mi hijo o a mi hija si yo estoy peor? O si yo soy un falso. Ahora es cierto, usted no puede dar lo que no tiene, pero entonces no se quede allí.
Diga, no, pastor, es que como yo soy peor, ¿para qué voy a hablarle si yo sé que soy peor? Corríjase entonces, arrepiéntase usted primero. Hágalo ya. Cambie ya. En el nombre de Cristo Jesús. No lo use como excusa. Cambie entonces. Vamos entonces a ver otros ejemplos, hermanos. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 4, verso 38. ¿Cuántos están recibiendo? Gloria al Señor. Lucas 4, 38. Hermano, yo con mi conocimiento yo no salvo a nadie. No es porque yo estudie la Biblia que voy a salvar a alguien. Quien salva es el Espíritu Santo. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro trabajo es llenarnos de Dios y dejarnos usar de Él para que Él haga como quiera hacer y con quien quiera. Amén. Entonces busquemos al Señor con todo el corazón. Lucas 4:38 dice lo siguiente. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Y qué hizo? Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió ¿a quién? A la fiebre. ¿A quién reprendió, hermanos? Y la fiebre, ¿qué? La dejó. Y levantándose ella, al instante les servía. 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Gloria al Señor. Tenemos aquí a Cristo Jesús nuestro Señor reprendiendo ¿qué? La fiebre. Usted sabe que hay enfermedades, no, repito, no todo es demonio. Hay enfermedades que son corporales, pero hay otras, hermanos, que son por demonios, por espíritus. Dice que aquí Cristo reprendió a la fiebre. ¿Y la fiebre qué? La dejó. O sea, era una fiebre causada por un espíritu inmundo. ¿Y Cristo qué hizo? Cristo dijo: por favor, espíritu, sal de ella. Lo reprendió. O sea, dio una orden: sal, fuera. Y obedeció. Eso es poder. Repito, entendemos que no todos tenemos esos dones. Amén. Pero seamos sinceros, hoy es raro ver eso en la iglesia. Es raro encontrar a un hombre de Dios que pueda reprender la fiebre. La fiebre nomás, la fiebre nomás. Hasta uno mismo no tiene un dolor de cabeza y: Señor, sáname. Y uno sigue con el dolor de cabeza. Repito, no estoy diciendo que siempre toca ser sanado. No, a veces Dios permite que nos enfermemos. Pero hermanos, está el poder allí. ¿Cuántos testimonios escuchamos en los años 80, en los años 90? Que Dios sanaba. Gente que llegaba a la iglesia con dolor de cabeza, de espalda, con tantas cosas, dolor de muela, y eran sanados. Gente que llegaba, hermano, siendo el peor de los criminales, y en un culto era transformado. 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 No era que a media, no, transformado. Dejaba el pecado, dejaba el vicio, dejaba la pandilla, dejaba todo. En ese día. Y hoy en día, ¿qué pasa hoy en día? La gente va al culto: esto es con el tiempo. Y el tiempo nunca llega. Porque al parecer llegan un día, un mes, 2 meses, como que están bien. Cuando usted voltea otra vez, ya están atrás y peor de lo que estaban antes. ¿Cuál es la excusa? Ay, no me condenen. Dios es bueno. De verdad, ¿cuántos quieren ver cristianos transformados de verdad? Poder. Bueno, metámonos. Esto es de todos. Para que el fuego de Dios caiga en la iglesia. Dice la palabra, hermano, que cuando caía ese fuego, esa unción, dice que el temor caía sobre todos. El temor de Dios caía, hermano.
Mi madre me cuenta que en su época, cuando ella comenzó, hermano, a ella nadie le dijo a ella, vea, no se vista así. Dice que ella entró a la iglesia el primer día y se sintió desnuda. La presencia que había ahí, al ver la gente, cómo está todo el mundo bien vestido. O sea, sin mostrar sus cuerpos, sus partes íntimas. Dice que eso la impactó. Eso la tocó. Eso, hermano. Y dice ella que ella el culto siguiente no quería ir porque no tenía buena ropa. Imagínense. Nadie le dijo. Fue la presencia de Dios en ese lugar. Fue el testimonio de la iglesia que la marcó. Y hoy en día, ¿qué pasa? Porque yo lo he visto. Muchas veces llega gente bien vestida a la iglesia sin mostrar su cuerpo. Y al ver la iglesia, el testimonio de la iglesia, usted ve que al siguiente culto llega mal vestido. Porque dicen, bueno, pues ahí se visten mal. Es normal, lo puede hacer. No hay convicción, no hay santidad. Dios es bueno. Y no me diga, pastor, que no hay que condenar. No, hermano, yo entiendo que llega un nuevo. Yo siempre digo, el nuevo que llega como llega hasta desnudo, lo recibo. Venga. Amén, iglesia. Se recibe, como llegó, se recibe con amor. Bienvenido, está en su casa. Es un proceso, se ayuda, se le muestra, se le enseña. Pero usted que ya le entregó su vida a Cristo Jesús y en vez de mejorar está empeorando. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. O sea, el que ya se metió con Dios, se supone, tiene que estarse perfeccionando. Pero en lugar de usted avanzar, está retrocediendo. Es una clara señal que Dios no está trabajando en usted. Usted comenzó bien, se santificaba, se guardaba para el Señor. Pero un momento a otro, para atrás, para atrás, para atrás como el cangrejo. Dios no está allí entonces. Porque con Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, y yo diría también de santidad en santidad. Esa es la obra de la santificación en nosotros, que la hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces nos dice aquí en Lucas, hermanos, que aquel día Cristo sanó a muchos. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían, ¿qué? Demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Dios es bueno. Aquí explico algo. Dice, pero él, verso 41, parte B. Esa no es. Leamos del 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Amén, es ese. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. La imposición de manos. Esa es otra cosa que hoy en día a la iglesia no le gusta. Le huyen. Ahora, yo quiero con mucho cuidado y humildad aclarar esto. Ya dije que tristemente a veces hay mucho show. Pero la Biblia dice que Cristo, ¿qué hacía? Imponía las manos. No siempre hacía lo mismo. A veces, ¿qué hacía? Enviaba la palabra. A veces ni siquiera iba al lugar X. Solo decía, ya está sano, vaya que ya está sano. A veces iba hasta el lugar. No imponía manos, solamente oraba. En este caso dice que imponía las manos. O sea, ¿qué quiere decir? A Dios no podemos encajarlo. A veces se dice, pase al frente, voy a orar por usted. No, pues, de ya que también orar por mí. Sí, teóricamente es cierto. Desde allá también se puede orar por ti. Desde tu casa también se puede orar por ti. Pero a veces Dios quiere que sea aquí. Santo Dios. Sí, se puede enviar la palabra y puede ser sano. Pero a veces Dios quiere que se te imponga la mano. Dios es bueno. Pastor, pero ¿qué necesidad hay? Hermano, no razonen la carnalidad.
A veces se requiere, dice la Biblia, Dios, Jesús imponía manos. Ahora, ¿cuál es el problema? Este es el problema, que tristemente a veces se hace mucho show. ¿Y qué pasa? Pasa que imponen manos empujando a la gente. Entonces, por eso, como le decía, como ha habido tanto abuso, entonces la gente ya no quiere creer en eso. No, yo le huyo a esas cosas. Santo Dios. Entonces, le enseñamos aquí a la gente, hermano, usted como líder, si usted va a orar por alguien y Dios le lleva a colocar sus manos, ponga, pero no empuje. Amén, iglesia. No hay necesidad de empujar. No hay necesidad de coger al otro y cáete. No. Vemos en la Biblia lo que hacía caer a la gente no era el empujarlo, sino el demonio que está en él que lo hacía revolcar o irse al piso. Ya lo miramos por la palabra. Entonces, creemos en la imposición de manos, es bíblico, pero hagámoslo de la forma bíblica. Porque por supuesto, si usted venga al frente para que usted me empuje, para eso no voy. Dios es bueno. Ahora, pastor, ¿alguien puede caerse? Que se ora por él y cae al piso y grita y se revolquea. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto? Que bíblicamente hablando, el que hace esas cosas no es porque está siendo ministrado por el Espíritu Santo, sino porque está siendo libertado de un demonio. Dios es bueno. ¿Sí ve la diferencia, no? Entonces, usted no puede decir, ay, Dios me tocó, Dios me ministró, Dios me habló. Mientras usted estaba brincando como un animal, gritando como un animal y escupiendo a la gente. ¿Sí me voy a entender, iglesia? Eso se llama liberación. Usted está siendo libre. ¿Sí me entiende? Entonces, el problema es que muchas iglesias hoy le llaman a eso, descendió el Espíritu Santo aquí. Y están muchas veces hasta los salmistas gritando como animal, brincando como animal y escupiendo a la gente y golpeando a todo el mundo. Eso no es Dios. ¿Eso qué? Eso es manifestación demoníaca. ¿Sí me hago entender, iglesia? Voy a avanzar porque el tiempo se me está acabando. Entonces, muchos demonios salían. Vamos, otro ejemplo. Marcos 9. Para que usted vea por la palabra lo que le acabo de decir. Marcos capítulo 9. Entonces, el problema es que la iglesia hoy en día, claro, al ver tanto abuso, entonces está una parte de la iglesia que dice, yo no quiero ver esas cosas. ¿Cierto? Ya le huyen esas cosas. Pero cuando se dice, vamos a administrar, muchos dicen, eso es antibíblico. ¿Sí? Por las malas experiencias. Entonces, hemos atado al Espíritu Santo con nuestras doctrinas humanas. No, pastor, es que tuve una mala experiencia, entonces por eso yo no creo en eso. La Biblia nos habla que hay que retenerlo bueno. Lo malo hágalo a un lado. Santo es el Señor. Entonces, mira aquí en Marcos 9, verso 14. Porque tal vez hasta usted requiera liberación. Pero como usted no cree en eso. Entonces, es algo que el diablo usa para tenerte que atado. Marcos 9, verso 14. Dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene ¿qué? ¿Tiene qué? Ayúdenme, ¿tiene qué? Un espíritu mudo. ¿Sí ve? Hay enfermedades que son del cuerpo. En este caso, él era mudo a causa de un espíritu. Un espíritu mudo, verso 18. El cual donde quiera, escuche esto, donde quiera que le toma, ¿qué hace? Le sacude. Hay sacudidas que no es Dios, son demonios. Y echa, ¿qué echa?
espumarajos. Si usted anda echando espumarajos, no es Dios, es demonio ahí manifestándose. Y cruje los dientes en esta circunstancia. Porque no crea que los que crujen dientes en la noche, tengo un demonio. No, tranquilo que no es eso. Como dije, no todo es demonio, amén. Pero en estas circunstancias, están crujiendo dientes en el culto. Eso es demonio, no es el Espíritu Santo que lo está tomando. Dice, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, ¿qué hizo el espíritu? Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Santo Dios. ¿Qué pasaba con este joven? Ese espíritu inmundo lo tiraba al piso, lo revolcaba, lo echaba al fuego, al agua. ¿Para qué? Para matarlo. Botaba espuma por la boca. Entonces, vemos aquí por la Biblia que todas estas manifestaciones son presencia, ¿qué? Demoníaca. Entonces, ese es el problema también hoy en día, que le hemos llamado a esas cosas, Dios me está tocando. Estoy lleno del Espíritu Santo. Uy, aquí está el fuego del Señor. Y no, dice la Biblia, son demonios. Entonces, hay que llamar las cosas que son como son, por su nombre. Dios es bueno. Entonces, entendamos, cuando en la iglesia esto esté pasando, ¿qué hay que hacer? Orar, reprender al diablo. Llamemos las cosas por su nombre, hermanos. Y ese es el problema que hoy ha sucedido. Que vemos estas cosas y la gente dice, es Dios que lo está tocando. No, son demonios manifestándose. A Dios sea la gloria. Entonces, aquí creemos que Dios todavía liberta. Creemos que esto puede pasar en un culto, pero no le llamamos Dios tocando a la gente. Demonios manifestándose. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Echarlo fuera. Pero tristemente hoy la mayoría de la iglesia, ¿qué hace? Los que creen en el show dicen, ese es Dios. Y los que no creen en el poder del Espíritu Santo dicen, uy, no, yo me voy de aquí. Eso no es de Dios. Entonces la gente sigue atada. La gente sigue endemoniada. Los matrimonios se siguen desbaratando. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, iglesia. Entonces, hasta aquí nos queda claro con respecto a esta parte, manifestaciones del demonio. Amén. Gloria a su nombre. Miremos otro ejemplo. Hechos 19, verso 11. Hechos 19, verso 11. Y cierro aquí porque el tiempo se fue. ¿Alguno tiene preguntas? Levánteme la mano que tenga pregunta. Hermana. Okay. Hechos 19, verso 11. Dice así la palabra. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Los espíritus malos que hacían, salían. ¿Sí ve? Leamos ahí mismo otro pasaje, Hechos 16, 16. Hechos 16, 16 dice así. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. 18.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Santo Dios. Entonces miramos cómo el apóstol Pablo también daba que con autoridad orden a los demonios. ¿Sí ve? Él dijo: te mando. ¿Sí ve? Él dijo que en el nombre de Jesús vaya fuera. Yo te mando en el nombre de Jesús. O sea, eso es tener autoridad. Entonces, lo que dice usted, pues, yo te ordeno en el nombre de Jesús. Entonces, el punto es que usted sepa que es en el nombre de Jesús, pero el instrumento es usted. Los demonios, eso, bueno, el tiempo no me dio. Si Dios quiere, el jueves entrante acabo esa enseñanza. Los demonios le dijeron a unos que querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Le digo: Jesús conocemos, Pablo sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Diga conmigo: el demonio me conoce. Santo Dios. Entonces, en resumen, amados hermanos, ¿hay todavía liberación? Claro que sí. ¿Se requiere hacer liberación? Claro que sí. ¿Hay que hacer un show con eso? Claro que no. Pero usted ve que nosotros aquí grabamos, probablemente el púlpito, acá, al predicador. Cuando se hace ministración, cortamos la transmisión o no se muestran imágenes, porque no nos gustan esas cosas. No hay que hacer show con esas cosas. Amén, iglesia. Yo creo que eso es algo muy privado. Si Dios está libertando a alguien, debe ser algo muy privado. Pero hoy en día se hace show con eso. Ese es el problema. Y también creo, por supuesto, hay momentos y hay lugares. Pero estamos en un culto un domingo, por ejemplo, y ese día Dios trae a alguien y lo liberta en el culto, entendamos lo que no es show, es liberación de un alma que estaba atada y que tenía que ser libre. Entonces, le llamamos las cosas como son. No es que está lleno del Espíritu Santo, es que estaba atado y Dios le hizo libre. Amén.